Bueno, vamos a abrir la Biblia, hermanos, por favor, ahí en Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Y vamos a leer el versículo 5 solamente, o como quiera ahorita vamos a estar viendo algunos otros versículos, pero el versículo base está en el versículo 5. Bueno, voy a leerlo desde el 1 para entrar ahí en el contexto. Isaías 6, 1 al 5 dice: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Queremos, Señor, pedirte en esta noche, Señor, que nos guíes, Señor. Tu Santo Espíritu fue el que dio esta palabra, fue quien la inspiró a el profeta Isaías. Así que te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, que nos muestre tu verdad, Señor, que nos muestre lo que tú quieres, Señor, que cada uno de nosotros comprendamos para que tu gloria se manifieste en nuestra vida, Señor, y llene toda esta casa de nuestro corazón, y que podamos, Señor, siempre estar llenos de tu presencia, Señor. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Nos ponemos en tus manos en este momento, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Vamos a estar viendo el tema probados por la santidad de Dios o por la presencia de Dios. Isaías, hermanos, era un hombre que tenía mucha preparación. Era, quizás, podemos decirlo así, el más indicado para hacer la obra de Dios. Humanamente, Isaías era el más calificado para hacer la obra de Dios. Sin embargo, Isaías reconoce su pecado, reconoce su inmundicia de labios y de corazón, y dice: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey. O sea, Isaías reconoce que no es apto para llevar el mensaje de Dios. Los profetas llevaban el mensaje de Dios en la presencia de Dios. Ni un profeta podía llevar un mensaje de Dios si antes no había estado con Dios. En el caso de Isaías no era la excepción. Primero tenía que estar con Dios. Sin embargo, Isaías reconoce su inmundicia de corazón o su inmundicia de labios, que a decir es lo mismo. Al tener labios inmundos, estamos hablando
de que lo que sale de los labios es lo que hay en el corazón. Llámese mentira, quejumbre, iniquidad, ¿verdad? Lisonjas también, que vienen siendo adular, ¿verdad? Con los labios mentimos, con los labios... La palabra de Dios habla muchas cosas acerca de los labios, y todo lo que tiene que ver con los labios nace primero en el corazón. No es los labios en sí, sino lo que sale de ahí, que es del corazón. Isaías reconoció esto. Hermanos, Dios se merece lo mejor. Dios merece que quienes hagan su obra sean los más grandes intelectuales, los más grandes escritores, los más grandes científicos, los más grandes artistas. Dios merece que quienes hagan su obra sean ellos, los más grandes del mundo, los más grandes de la historia, la gente que ha hecho historia en la humanidad. Pero ¿saben una cosa? Dios no los escogió a ellos, porque si fuera así, la gloria sería para ellos. Sin embargo, para dar un ejemplo de lo grande que es la obra de Dios, Dios merece que ellos hagan su obra, los mejores. Isaías era uno de ellos. Isaías tenía varios oficios. Uno de ellos era político. Él era un político y era un buen político. Él era un buen diplomático. Hablaba con la gente que estaba preparada. Hablaba y se codeaba con los altos, ¿verdad? De ahí de Judea, con los reyes, con los poderosos. Y era también un buen escritor, era un poeta. Si ustedes leen el libro de Isaías se van a dar cuenta de eso. Humanamente hablando, él estaba capacitado para hacer la obra de Dios. Pero hermanos, eso no importa. O sea, el que una persona haya tenido logros grandes en la vida, no le importa a Dios. Dios subestima eso, Dios menosprecia esas cosas. Porque a Dios lo único que le interesa es que tú lo conozcas a Él. Y la única forma de conocerlo es reconociendo que no eres apto para su obra. Y que necesitas ser probado por el Señor primeramente, como Isaías. Isaías bien podía recibir el mensaje de algún ángel de parte de Dios, ¿verdad? Que un ángel le hubiera dicho, aquí está el mensaje de Dios, pero Dios no quería eso. Dios quería darle su mensaje él, de sus labios, porque esa es la labor de un profeta, ser la boca de Dios, no la boca de un ángel. Isaías bien podía haber simplemente recibido el mensaje de una voz simplemente, aunque sea la voz de Dios. Pero Dios tampoco quería eso. Dios quería que Isaías lo conociera a Dios, para que él pudiera ser probado por su santa presencia, en el fuego de su santa presencia, que reconociera su inmundicia de labios, de corazón, y después de eso, ahora sí, ya iba a estar verdaderamente capacitado para hacer la obra de Dios, para hacer la obra más grande que se podía hacer en el Antiguo Testamento o en los tiempos de los reyes, en los tiempos del Antiguo Testamento. La obra más grande que era dar el Evangelio del Señor Jesucristo. Isaías dio un mensaje también paralelo al mensaje del Evangelio. Isaías habló al pueblo de Dios. De hecho, Isaías 53 está dirigido al pueblo de Dios. Isaías 53 que habla de los sufrimientos del Señor Jesucristo.
está dirigido al pueblo de Dios. Todo el libro de Isaías está dirigido al pueblo de Dios, a Judea, a Judá. Aunque también hay algunos mensajes que manda para otros países también, de alrededor de esa tierra donde él vivía. El mensaje de Isaías estaba dirigido para ellos. Pero hermanos, el mensaje central siempre ha sido el Evangelio. Desde el Antiguo Testamento, desde que se dio la ley, el mensaje central siempre ha sido el Evangelio. Después de que el hombre pecó, las primeras palabras de Dios tuvieron que ver con el Evangelio, hermanos. Cuando Dios condena a la serpiente a que sea pisada por la simiente de la mujer, aunque la serpiente iba a herir a la simiente de la mujer, que es el Señor Jesucristo, desde ahí, desde las primeras palabras de Dios, cuando el pecado entra al mundo, cuando el hombre se relaciona con el pecado, las primeras palabras de Dios tienen que ver con el Evangelio. El mensaje de Dios, hermanos, cuando se le presenta a Abraham, tiene que ver con el Evangelio también. Cuando le dice que iba a venir de él una simiente en la cual iban a ser benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Las familias que estamos aquí, hermanos, somos benditos en la simiente de Abraham, que es el Señor Jesucristo, un descendiente del Señor Jesucristo. Y así podemos estar, hermanos, hablando de cada libro de la Biblia, y cada libro tiene que ver con el Evangelio de Dios. Si nosotros quitamos el Evangelio del Señor de la Biblia, no la vamos a poder entender. Va a faltar la mayoría de las piezas. Nos va a quedar nublado el entendimiento. Pero si nosotros entendemos toda la Biblia a la luz del Evangelio, es decir, a la luz de la persona misma del Señor Jesucristo, quien vive a la diestra de Dios intercediendo por nosotros, y que murió en una cruz por cada uno de nosotros. Si nosotros entendemos toda la palabra a la luz de la Biblia, a la luz del Evangelio, entonces vamos a entender, con ayuda, por supuesto, del Espíritu Santo, la palabra de Dios. Entonces Isaías iba a llevar un gran mensaje, porque Isaías es el que dice ahí en su libro, ¿verdad? En el libro de Isaías, porque un niño os es nacido, hijo nos es dado, cuando es anunciado el nacimiento del Señor Jesucristo. Isaías es el que habla más claramente del sufrimiento en la cruz del Señor Jesucristo, varón de dolores, experimentado en quebranto. Muchos años antes de que el Señor Jesucristo naciera en la tierra y fuera crucificado, muchos años antes, Isaías ya había hablado de estos temas. Otros profetas también lo habían hecho. Jonás, ya veíamos la vez pasada que Jonás también lo había hecho, de otra manera, pero también lo había hecho. Pero Isaías lo hizo de una manera muy explícita. Dios no usó a otro profeta como lo hizo con Isaías para hablar tan claramente del Evangelio de Dios, del Señor Jesucristo. Entonces tenía él que ser preparado de una forma muy especial. Primeramente, hermanos, tenía que reconocer su pecado. Tenía que reconocer que estaba mal delante de Dios. No podía él simplemente ir diciendo: yo tengo una maestría en ciencias políticas, soy un gran escritor, y ser enviado para llevar el Evangelio. No podía ir así, hermanos. El diablo se iba a reír de él, y el diablo lo iba a hacer pedazos, hermanos, si él hubiera ido así en sus propias fuerzas. Pero Isaías tenía que ser probado primeramente por la santa presencia de Dios. Entonces dice ahí en el versículo 1: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime,
y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Aquí podemos ver, hermanos, que Isaías había salido un día como cualquiera y había ido al templo de Dios, al templo físico de Dios, el templo que había construido el rey Salomón. Un día se salió de su casa y se dirigió a ese lugar. Él llevaba una vida normal. Él tenía un trabajo, él tenía una labor en la política de su pueblo muy importante. Pero había algo más importante que venía, que Dios le tenía preparado. Entonces sale de su casa, ¿verdad? Es lo que sugiere el texto, porque él no vivía en el templo. Llega ahí al templo. Quienes iban al templo era para orar, ¿verdad? Para cumplir con sus votos delante de Dios. Y entonces él viene al templo y dice que él vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. O sea, él estaba viendo a Dios como el Rey de Israel. Y dice también, sus faldas llenaban el templo. Dice la palabra de Dios que Dios es espíritu. Dios, hermanos, no tiene una vestimenta así como la presenta Isaías, así física, ¿verdad? Pero es una manera de decir que la presencia de Dios, santa, maravillosa, deslumbrante, estaba ahí llenando todo el templo. Vemos aquí que el Señor está sentado en el trono del universo, no solo en el trono de Israel, sino en el trono que reina sobre toda la creación, sobre los ángeles mismos, que daban voces diciendo: Santo, 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 ahí en el verso 3, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. La gloria no llenaba nada más el templo de Dios, como lo estaba viendo Isaías en ese momento, sino que la gloria de Dios llenaba todo el universo. Cuando dice toda la tierra, aquí los ángeles se está refiriendo a que toda la humanidad está bajo el poderío de Dios, bajo la gloria de Dios. Entonces Isaías estaba teniendo un encuentro con la gloria de Dios, pero no es cualquier gloria, Dice el apóstol Pablo que cada ser en el mundo tiene una gloria, que cada estrella tiene una gloria, cada una es distinta a otra en gloria. No era cualquier gloria, era la gloria de Dios. Era la gloria del Dios Santo. Que cualquiera que entra a esa gloria, hermanos, no sale vivo, hermanos. Pero Isaías está reconociendo, ya comienza él a darse cuenta, o comienza ya a cumplirse, mejor dicho, el propósito de Dios de presentarse delante de Isaías de esa manera, en toda su esplendor, en toda su gloria, el Señor. La ley había sido dada por medio de ángeles. Dios se había presentado de diferentes maneras al pueblo de Dios. Algunos lo habían visto. Algunos habían visto al ángel del Señor. Pero Isaías lo estaba viendo de una forma muy especial. O sea, lo estaba viendo sentado en su trono. O sea, él estaba viendo la misma persona de Dios. No era una teofanía, no era una manifestación de Dios a través de una figura de un hombre. Era Dios mismo ahí sentado en el trono con toda su gloria, en todo su esplendor. Entonces Isaías entiende la magnitud del asunto.
y él sabe que está a punto de morir, porque estaba a punto de morir, salvo por algo que hicieron luego los ángeles, ¿verdad? Dice ahí en el versículo 5, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Esta expresión, hermanos, Jehová de los ejércitos, también nos ayuda a entender que el Señor, ¿verdad?, es el Rey sobre todos los ángeles. No tenemos idea, hermanos, de cuántos ángeles hay. Quizás llegue casi al infinito, hermanos, del número de ángeles. Obviamente hay un número, pero son demasiados, hermanos. Todos los ángeles, yo creo, hermanos, que todos los ángeles de Dios, si lucharan contra toda la humanidad que ha existido desde que nació Adán, desde que Adán estaba aquí en la tierra, toda la humanidad, toda la gente que ha muerto, si lucharan contra todos los ángeles, hermanos, yo creo que se quedaría corta la humanidad. Porque aparte, un ángel tiene más poder que una persona. Bueno, Dios reina sobre toda esa multitud de ángeles. Jehová de los ejércitos, Jehová de la creación, el que creó todas las cosas. Y aquí vemos que Isaías lo está reconociendo. ¿Cuánto, hermanos, hemos reconocido nosotros a Dios? Nosotros, hermanos, no hemos visto a Dios como lo vio Isaías. Nosotros no hemos tenido esta experiencia, por decirlo de alguna manera, porque la idea es tener esta experiencia que tuvo Isaías, porque esto es lo que queremos aprender en esta tarde. Que tú no puedes hacer la obra de Dios si antes no eres probado por la santa presencia de Dios. Cuando tú te encuentras con la santa presencia de Dios, entonces es cuando tú reconoces tu pecado. Isaías sabía que él era un pecador, sabía que en su corazón había inmundicia, él lo sabía, pero no lo reconoció hasta que su pecado no salió a la luz de la santidad de Dios. Cuando tú entras en la presencia de Dios y cuando a través de su palabra, a través de su Santo Espíritu y en la presencia de Dios, en comunión con Él, cuando tú entras en esa presencia de Dios, entonces tú reconoces tu pecado. Tú reconoces quién eres realmente delante de Dios. Porque tal vez delante de los hombres, hermanos, tal vez podamos nosotros mismos decir de nosotros mismos que somos buenos, que no le hemos hecho daño a nadie, que al contrario le hemos hecho bien a las personas. Quizás podemos decir, incluso la misma gente que nos rodea puede decir eso de nosotros. Esta persona es una persona muy especial, mis respetos para esta persona. Eso podrían decir de ti o de mí, de cualquiera de nosotros, hermanos. ¿Pero por qué? Porque estamos entre pecadores, hermanos. Nosotros no vamos a ver la maldad del corazón de otros. La única forma de que sea descubierta nuestra maldad es en la santa presencia de Dios. Si nosotros no nos sumergimos, hermanos, en la santa presencia de Dios, en su gloria, día con día, entonces no vamos a reconocer nuestro pecado y no vamos a poder ser usados por Dios. Dios quiere que tú hagas algo para Él con el don que tienes. No necesita ser un don muy estruendoso. No necesita ser en el púlpito con un instrumento musical. No necesita ser algo grandioso, humanamente hablando.
Porque para cosas grandiosas ahí están todas las personas que están preparadas. Lo decíamos hace rato, los artistas, los intelectuales, los científicos. Para cosas grandiosas, humanamente hablando, ahí están todos ellos. Que se hagan con ellos. Pero Dios no quiere que tú hagas algo grandioso desde el punto de vista del ser humano. Dios quiere hacer algo grande, Él, a través de ti. Entonces, ¿cómo lo va a hacer, hermanos? Solamente sumergiéndote en la presencia de Dios. Es la única manera. Antes no. Tienes que pasar por esa escuela, si lo queremos ver de esa manera. Tú puedes prepararte de muchas formas, incluso en un instituto bíblico. Puedes prepararte de muchas maneras. Puedes prepararte con mucho conocimiento. Pero si tú no pasas por esa escuela de la presencia de Dios por la que pasó Isaías, entonces no vas a ser apto nunca para hacer la obra de Dios. Necesitamos pasar por ese filtro, hermanos. Necesitamos estar a punto de morir en su presencia, así como Isaías, y ser salvados por la sangre de Cristo, de la presencia de Dios. Porque si nosotros hemos sido salvados, hermanos, es de eso, hermanos. Fuimos salvados de nuestros pecados, fuimos salvados de la maldad, fuimos salvados de estar en una vida de podredumbre. Pero todo eso, hermanos, sin Dios, ¿qué importa? Sin embargo, hermanos, cuando Dios se hace presente en la vida del ser humano, entonces es cuando necesitas realmente un Salvador. Porque tú no eres salvado solamente del infierno de la lumbre. Tú no eres salvado de un episodio eterno de estar en el fuego. No eres salvado de eso. Eres salvado del juicio que trae la santa presencia de Dios por nuestro pecado. Entonces ahorita, por ejemplo, por dar un ejemplo, toda la gente está tranquila. Quizás hay muchas señales de que ya viene el fin, pero la gente está tranquila. Mucha gente no cree en Dios. Muchos son ateos y muchos no creen en Dios. Y para ellos es ridículo lo que nosotros hacemos. Pero decía un predicador que en el día del juicio los ridículos van a ser ellos. Y nosotros vamos a ser puestos en alta estima delante de Dios. Pero quienes ahorita ridiculizan el Evangelio no tienen ningún juicio a la mano. Ellos no pueden ver que están mal delante de Dios y están en paz porque no pasa nada en sus vidas. Pero el día que aparezca, hermano, la santa presencia de Dios sentado en su trono y toda la humanidad lo pueda ver, los que vayan a resucitar, que hayan estado muertos durante todos estos años, desde el tiempo de la creación hasta la actualidad y hasta el último día del fin de los tiempos, toda esa gente que va a estar ahí delante del trono de Dios, entonces van a tener terror de la santa presencia de Dios. El mismo terror que sintió Isaías, ellos lo van a ver. Entonces van a necesitar un Salvador. Entonces van a darse cuenta que necesitan un Salvador. Pero es demasiado tarde, hermano. Va a ser demasiado tarde. Ahorita todavía pueden. Si tú ahorita les compartes el Evangelio y les haces ver esto, que viene el juicio, que viene la condenación, si les haces ver todo esto, hermanos, y Dios en su bondad y misericordia se presenta para que los ojos de esa persona sean abiertos y puedan ver la gloria de Dios y que puedan ellos darse cuenta de su pecado, entonces se van a arrepentir y van a estar aquí junto con nosotros o en otro lugar, pero junto con nosotros en la iglesia del Señor. Mientras tanto, las personas solamente van a ver paz, no ven nada malo en sus vidas. Por eso no han podido creer en Dios. Cuando tú te metas en la presencia de Dios,
Tú ya tienes un Salvador, gracias a Dios. Tú y yo ya tenemos un Salvador, Él ya nos salvó, no tenemos nada que temer. Dice su palabra que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia. Esa confianza no proviene de nosotros, esa confianza proviene de Dios. Él te da esa confianza porque Él es quien te dice que te acerques. No porque tú piensas que eres bueno y que te puedes acercar, porque piensas que otros no pueden acercarse porque son malos realmente. No es esa confianza no es esa la confianza que tenemos para acercarnos a Dios. Es la confianza que Él te da porque Cristo pagó el precio por nosotros. Entonces, nosotros entramos confiadamente, hermanos. Pero una vez que entramos a su trono de gracia y nos damos cuenta de su gloria, caímos rendidos a sus pies, hermanos. Vamos a caer rendidos a sus pies. Y nos vamos a dar cuenta de por qué nosotros necesitamos de un Salvador. Porque su santa presencia nos va a consumir, hermanos. Y eso es lo que debe pasar. Lo que pasó con Isaías. Que la santa presencia de Dios o que el fuego de la presencia de Dios te consuma. Mira, tú puedes pasar por la escuela de las pruebas. Mucha gente está siendo probada en el mundo. Mucha gente que no cree en Cristo está pasando por situaciones como la tuya o como la mía o peores. Y ellos no van a aprender nada. Eso no les va a enseñar nada. En cambio, las pruebas, hermanos, tienen significado en el momento que nosotros sabemos que provienen de Dios. Que como dice el mismo libro de Isaías, que de Él viene la adversidad. La adversidad proviene de Dios también, hermanos. Él es el que la crea, Él es el que hace esas cosas. Y nosotros, si estamos sometidos, hermanos, a su voluntad, vas a tener que ser probado por el Señor. Tanto las pruebas que te sucedan a tu alrededor en tu vida, por tu familia, por tu persona, tanto por su presencia. Las pruebas toman significado por la presencia santa de Dios. No podemos nosotros, hermanos, separar las pruebas que estamos viviendo de la persona de Dios. No podemos pensar como piensa el mundo y decir que nosotros vamos a aprender de esas pruebas y que para eso nos están pasando esas pruebas, para aprender una lección. Tal vez puedas aprender muchas cosas de esas pruebas, pero eso, créeme que eso no importa. Si aprendes o no de las pruebas, eso no es lo importante. ¿Qué es lo importante de una prueba? Lo importante de una prueba, o lo importante que puedas aprender de una prueba, es lo espiritual. Que tú te humilles delante de Dios, que la prueba logre que te humilles delante de Dios como lo hizo Isaías, para que pueda ser usado por el Señor. Es la única manera, hermanos, en que la prueba va a tomar significado en nuestra vida. Aprendamos de las pruebas, está bien. Aprendamos de las pruebas. Si nosotros volteamos hacia atrás en nuestro pasado, va a haber muchas cosas que hay en nuestro pasado de las cuales tenemos que aprender. El avisado ve el mal y se esconde, pero los necios pasan y llevan el daño, dice la palabra. Si tú sabes lo que va a pasar porque ya lo has visto antes o porque ya lo has visto en la vida de otra persona, te va a hacer bien que tú mejor le saques la vuelta a ese problema. Eso te trae una cierta sabiduría. Pero lo más importante, hermanos, que podemos aprender es que nos humillemos, hermanos, delante de Dios, para que su poder se perfeccione en nuestra debilidad. No, las pruebas no suceden para que nosotros seamos más fuertes.
Las pruebas suceden, hermanos, para que nosotros manifestemos nuestra debilidad. Nosotros no podemos salir de las pruebas por nuestras propias fuerzas. Tú no puedes sanar por tu propia voluntad o por tus fuerzas, ni siquiera por la medicina que tú llegues a tomar. Lo único que te sana es la misma presencia de Dios. El amor de Dios manifestado en tu vida es lo que te va a sanar. En el libro de Santiago podemos ver que en ese tiempo se aplicaba el aceite como terapia, en el caso de las enfermedades. Y entonces ahí Santiago da el consejo de que se aplique esta terapia de aceite y que también se ore por esa persona. Ambas cosas se tienen que hacer. Pero no es el aceite en sí el que sana, sino la presencia de Dios. Lo que sana es la voluntad de Dios, que Dios lo haya pronunciado con su boca. Sé sano y Él te va a sanar. Pero necesitas estar sumergido en la presencia de Dios. Se tiene que hacer de las dos maneras, hermanos. El medicamento o los médicos, por algo Dios los puso ahí. Se tiene que hacer así. Y también la sanidad que viene de Dios. Solamente la sanidad viene de Dios. Si Dios no quiere, aunque haya médicos, aunque haya lo que sea, no, la persona no va a sanar. La persona sana por la voluntad de Dios. Entonces, esto lo decimos también para que aprendamos también, ¿verdad?, a ser prudentes, ¿verdad?, con el asunto de la medicina. Gracias a Dios que tenemos estas cosas a la mano. Hay poblaciones que no lo tienen. Hay que aprovecharlo, pero quien da la sanidad es Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, la prueba que nosotros tengamos en esta vida, hermanos, las pruebas que estén aquí van a ser menores, van a ser, no van a hacer nada en tu corazón, a menos que lo hagas o que pases esas pruebas de la mano del Señor, día con día. Cuando tú descubres el tesoro de la presencia de Dios, cuando tú encuentras ese tesoro y estás dispuesto a entregarlo todo por ese tesoro de la santa presencia de Dios, llega un punto en tu vida en el que dices: llegaré al día de mañana y volveré a tener la presencia de Dios. Y humanamente empiezas a dudar. Pero cuando acudes a su palabra y el Espíritu Santo te muestra su palabra, te llenas de gozo y alegría, empiezas a saltar de alegría y dices: la santa presencia de Dios la tengo todos los días, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Cometí un error hoy pequé delante de Dios, pero gracias a Dios por el Señor Jesucristo, que pagó por mis pecados y que me puedo arrepentir de mis pecados, y que mañana va a ser un día nuevo en el que voy a ver nueva su misericordia, como si saliera el sol nuevamente. Así también, y aunque no salga el sol, su misericordia sí va a salir otra vez, hermanos. Tenemos, hermanos, nosotros la presencia de Dios, ya la tenemos. El caso de Isaías es un caso del que debemos aprender. Pero el caso de Isaías era diferente. Él no tenía al Señor Jesucristo. Él iba a predicar del Señor Jesucristo, pero él no lo tenía. Él anhelaba, dice, según el apóstol Pedro, los profetas anhelaban ver esas cosas. Las cosas de las que el Espíritu Santo les hablaba acerca del Señor Jesucristo. Ellos querían ver esas cosas. Los mismos ángeles querían ver esas cosas. Y quieren ver esas cosas ellos también. Las cosas que nosotros podemos ver, los ángeles las quieren ver, no las pueden ver. Ellos no necesitan de la redención. Ellos son santos para Dios, están apartados. Nosotros que hemos pecado delante de Dios, necesitamos de un redentor y podemos ver en la salvación del Señor Jesús.
Entonces, en el caso de Isaías, hermanos, era un caso distinto. Él no tenía al Señor Jesús, pero pasó algo, hermanos. Algo que debe pasar en nuestra vida. Ahí en el versículo 6. Dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Una brasa del altar, hermanos. El altar, fíjense, el altar de Dios. No está hablando del altar del templo, porque un ángel fue el que tomó esa brasa. Está hablando del altar del templo verdadero, del templo celestial, del mismo cielo. El libro de Hebreos nos enseña que el templo físico que tenía Israel, que construyó Salomón, es una representación del templo celestial, del templo real, donde habita la presencia de Dios, el mismo cielo, donde fue presentado el Señor Jesucristo como un sacrificio santo para Dios, agradable para Dios. En ese altar, hermanos, fue donde fue presentado el Señor Jesucristo. El sacrificio del Señor Jesucristo fue presentado en el altar del cielo. Él murió en una cruz, el Señor Jesús. Pero ese sacrificio fue presentado en el altar del cielo. ¿Quién lo presentó? El mismo Señor Jesucristo, como sumo sacerdote. Él se presentó a sí mismo como un sacrificio en el altar del cielo. Y ahí, hermanos, todo su cuerpo fue consumido, hermanos. No hubo parte del cuerpo del Señor Jesucristo que no quedara deshecha. Ahí fue donde fue presentado el Señor Jesús, como un holocausto que se consume todo, que se quema todo. Bueno, ese fuego, hermanos, del altar, que quema, que lo quema todo, que quema los sacrificios del Señor, ese fuego tocó los labios de Isaías y fue purificado de su pecado. Nosotros, hermanos, fuimos purificados de nuestro pecado, no por el fuego del altar, sino por el sacrificio. Nosotros, hermanos, había ahí una cosa que el Señor Jesús les señalaba a los fariseos en su hipocresía, y les decía que ellos juraban por el altar, por el oro del altar. Dicen, si alguien jura por el oro del templo, entonces es algo, dicen. Realmente jura por algo importante. Dice, pero ¿qué es más importante? Dice el Señor Jesús. ¿El oro o el altar mismo donde se presentan los sacrificios? Los sacrificios mismos, ¿verdad? El mismo sacrificio, hermanos, del Señor Jesucristo fue quien nos purificó a nosotros. No solo el fuego del altar. En el caso de Isaías así fue. Purificó sus labios, su corazón. Pero en el caso de nosotros, hermanos, fue algo muy grande, algo que Él no vio. Nosotros sí lo podemos ver. Nosotros fuimos purificados por el sacrificio que consumió el fuego del altar. Y yo pregunto, ¿qué es más grande? ¿El fuego o el sacrificio? El sacrificio, hermanos. Eso fue lo que nos purificó a nosotros. En el caso de Isaías, el sacrificio todavía no se llevaba a cabo. El sacrificio del templo celestial. Pero en el caso de nosotros ya se llevó a cabo. Por eso Dios nos purifica. Entonces, hermanos, entremos, hermanos, todos los días. Tienes esperanza mientras tengas vida, tienes esperanza cada día. No fuiste hoy, no fuiste ayer a su santa presencia. Todavía puedes. Mientras tengas vida, todavía puedes ir a la presencia de Dios. Estar ahí. Y el mismo Señor te va a probar con el fuego
de su presencia. Cuando experimentes esto, hermanos, ya no lo vas a querer soltar. Y en ese fuego de su presencia, hermanos, en el que nosotros vamos a estar o podemos estar día con día, lo debemos vivir así como lo vivió Isaías. Que no se nos olvide esto, ya para terminar. En la humillación que el Señor Jesucristo tuvo delante de su Padre Celestial, así nosotros, hermanos, debemos presentarnos, hermanos, cada día humillados delante del Padre Celestial. Si el Señor Jesucristo se humilló, nosotros con más razón. Por eso son las pruebas que nos pasan, para humillarnos delante de Dios, no por otra cosa, no para que aprendamos cosas grandes aquí, filosofías y esas cosas, sino para que nosotros nos humillemos y estemos continuamente en la presencia de Dios. Conforme te vayas alejando de la presencia de Dios, es decir, de estar todos los días en comunión con el Señor te va a ir poniendo pruebas para que te acerques otra vez. Así que si tienes una prueba hoy en la actualidad y quieres entender por qué te está pasando, yo diría que dejaras a un lado esa pregunta y que fueras a la presencia de Dios, porque desde mi punto de vista, desde mi experiencia, y yo creo que desde la experiencia de Isaías y de todos la gente que predica la palabra que Dios ha usado, ¿verdad?, en su palabra, la única razón por la que viene una prueba es que tú te sumerjas en su presencia. Sumérgete en su presencia día con día, hermanos, día con día, porque Dios te quiere probar en su santa presencia para que seas verdaderamente purificado de tus pecados, para que seas verdaderamente pasado por el fuego y llevado a hacer su obra día con día. Él quiere usarte grandemente. Si tú estás de acuerdo con el Señor en ser probado, prepárate para ser probado, pero lo más grande que puedes experimentar en tu vida en una prueba es la santa presencia de Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, bendito Señor. Queremos pedirte, Señor, que cada día, Señor, seamos probados, seamos pasados por el fuego de tu presencia. Que el fuego de tu Santo Espíritu habite en nuestro corazón, Señor, que arda y que podamos, Señor, llevar a cabo tu obra, que podamos hacer la obra que la gente grande en esta tierra no puede hacer, porque tú no los escogiste, Señor. Tú nos escogiste a nosotros, los que no somos nada, Señor, lo vil y menospreciado. Queremos reconocer delante de ti, Señor, que somos lo vil y menospreciado de este mundo, pero que tú has amado con un amor gigantesco, Señor, infinito, y que tú, Señor, estás dispuesto a usarnos en tu santa presencia, siendo llevados por tu santa presencia en tu voluntad. Úsanos, Señor. No somos dignos, pero tú nos limpias con el sacrificio de Cristo en la cruz. Úsanos, Señor. Queremos hacer tu obra, queremos obedecerte. Llévanos, Señor, de tu mano a hacer tu obra como lo hiciste con tus apóstoles. Gracias, bendito Dios, por el Santo Espíritu que has puesto en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.